Este episodio sale un día después de mi cumpleaños y a mí me parece que es el momento ideal, un momento muy simbólico para sentarnos a hablar de este tema, los cumpleaños, que poco tiene que ver con los años que cumplimos. Porque yo creo que cumplir años no significa lo mismo para todos y a veces sentimos que hay una sola forma correcta de vivir un cumpleaños, cuando en realidad hay tantas formas como personas. Y así, el cumpleaños más que cumplir años, para mí puede estar relacionado con expectativas, deseos, miedos, ideales, exigencia, presión, memorias e incluso traumas y miedos. Si algo de eso resuena contigo y si tú quieres saber con más profundidad a qué me estoy refiriendo, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Tenía que hacer este episodio porque, aunque parezca que no es un tema psicológico, lo es. Y es un evento del que no estamos exentos. Es decir, cada año todas y todos estamos expuestos a pasear por la fecha en la que nacimos y desde ese lugar celebrar o no nuestro cumpleaños. Y digo celebrar o no porque no todos vivimos el cumpleaños igual. Y yo quiero que lo normalicemos, que de alguna forma u otra entendamos que hay personas a las que les gusta el cumpleaños y otras a las que no. Unas para las que el cumpleaños significa alegría, fiesta, ilusión y otras a las que no. Porque a veces podemos quizás forzar a nuestras amistades o seres queridos a que hagan un evento que no es grato para ellos o incluso nos vemos nosotras en la posición de hacer algo que quizás nos incomoda o nos exponemos a algo que es desagradable sin darnos cuenta de lo que está significando. Y este es un evento que por eso quiero como mostrar, ¿no? Que para algunas puede vivirse como ese evento que se anticipa durante meses, que es el inicio de una nueva etapa. Incluso yo he conocido tantas personas con tantas visiones de cumpleaños que, bueno, podría ser un podcast de 3 horas hablando de eso, pero hoy quiero resumirlo en esa variedad, ¿no? Y nos vamos a mover entre el blanco y el negro de me gusta, no me gusta, pero también en todos los grises que existen. Por ejemplo, yo conocí a alguien que en su cumpleaños se regalaba como el día de creación. Entonces, es artista, pinta, hace obras, se divierte haciéndolo y luego las expone y entonces termina vendiendo sus piezas de cumpleaños, por así decirlo, ¿no? Entonces, más que pensarlo en un día que celebra con bizcocho y con velas o con torta, pues lo celebra creando, ¿no? Haciendo algo que le nutre, que le llena. Eh, Luego estoy yo que celebro patronales y semana de cumpleaños oficial. Quienes me conocen saben que para mí el cumpleaños es un evento canónico. Y luego hay otras personas para quienes el cumpleaños es un día difícil, un día triste, un día que remueve o un día que no gusta, ¿no? Y que muchas veces no se sabe por qué no nos gusta, pero no se le encuentra quizás esa razón de ese sinsabor que genera este día. Y aquí nos vamos a detener un poco para entender a quienes no les gusta su cumpleaños. Quiero empezar el episodio desde este lugar porque creo que no es la más frecuente, pero es igual de importante. Y considero que darle conciencia a las emociones que nosotros sentimos y a esas decisiones que tomamos nos ayuda a ser más coherentes con nosotras. Pero sobre todo, y lo que yo quiero y busco con este episodio y con cada uno de todos los episodios del podcast, es que tú puedas conocerte más y mejor a ti. Y este día puede no gustar por muchas razones. El día del cumpleaños para algunas personas ha estado relacionado con pérdidas importantes cerca de esa fecha. Quizás el tema de celebrar nunca resonó con su personalidad. Yo recuerdo un amigo que decía lo incómodo que a él le resultaba, por ejemplo, estar parado frente a la gente mientras le cantaban cumpleaños y él sin saber qué hacer, sin saber si tiene que sonreír, si tiene que mirar a la gente, si tiene que mirar el bizcocho, las velas o qué hacer, ¿no? Y es totalmente válido. Luego están las personas que tuvieron que vivir estas fiestas forzadas o estas celebraciones que fueron impuestas por alguien más, ¿no? Te dijeron, tú tienes que celebrar los 15 años y hacer este
mega evento y quizás tú no querías hacer esos 15 años, tú querías hacer otra cosa, pero para tu familia los cumpleaños son importantes, o invitar a personas que quizás para ti no comparten valores, principios, o simplemente tú no quieres a esas personas en tu fiesta porque no resuenan contigo, no van contigo. Y pues la exigencia social o esa demanda ha estado presente en el estilo de vida que tú has sostenido, ¿no? O quizás tú hiciste celebraciones a las que quizás no fue tanta gente como esperabas, o en las que pasaban cosas que iban en contra de tu deseo y así no se cumplieron pues tus expectativas. Y además están las personas que vivieron momentos dolorosos que quedaron asociados a ese día, que quizás no tienen que ver con una pérdida, sino con algún evento traumático o complejo, ¿no? Y de alguna forma es como si esa fecha se hubiese quedado petrificada emocionalmente, así le llamamos en psicoanálisis, ¿no? A ese momento que se queda como escrito en piedra, por así decirlo, y que cada año se revive esa escena, y quizás no de forma consciente, pero tú cuando llega el cumpleaños sabes que es desagradable, no quieres que suceda, pero no entiendes muy bien por qué. Y el cumpleaños vuelve a tocar ese mismo punto sensible o de dolor que tú estabas experimentando aquella vez, ¿no? Y una última forma que me gustaría mencionar respecto a los cumpleaños son aquellas religiones y culturas que no celebran el cumpleaños. Las he vivido muy de cerca porque, bueno, he conocido muchas personas a lo largo de mi vida y eso me ha permitido como ampliar mi abanico. He tenido el privilegio además de estudiar en la Universidad Central de Venezuela, que es un espacio tan lleno de cultura, y también creo que en mi colegio, ¿no? El haber vivido compañeros de intercambio, mis amistades, me han abierto el mundo e incluso viajar también a diferentes personas con diferentes estilos de vida, procedencias, donde pues te enteras, ¿no? De cosas que pasan. Por ejemplo, los testigos de Jehová no lo celebran por razones bíblicas. Algunas corrientes del Islam prefieren no hacerlo porque no forma parte de su tradición. Y en otras culturas, pues históricamente el cumpleaños no era una fiesta anual, sino que más bien se celebraban hitos específicos de edad. Por ejemplo, en Asia hay diferentes lugares donde son ciertos años los que son importantes. Y esto a mí me parece súper interesante porque al final nos recuerda que el cumpleaños no es una verdad universal, es más bien una construcción cultural. Y cuando tú entiendes esto, entiendes que así como está significado hasta ahora el cumpleaños de una forma, tú lo puedes resignificar de la forma en la que quieras, ¿no? Y al final este episodio lo que busca es contribuir a ampliar esa perspectiva que quizás hasta ahora tú habías tenido de los cumpleaños. Porque no todas las sociedades le han dado el mismo significado, no siempre fue una fiesta con torta y velas y no siempre fue un evento centrado en la persona. Y yo creo que cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos que no somos las únicas que pensamos de una forma en particular o que hemos vivido una experiencia de una manera en particular, es como si algo se aliviara dentro de nosotras, ¿no? Porque entonces podemos preguntarnos, hacernos la pregunta de qué significado quiero darle yo a mi cumpleaños. Y desde la psicología nosotros sabemos que el cumpleaños funciona como un marcador simbólico del paso del tiempo, ¿no? Y es desde un lugar más objetivo. Es una fecha que puede activar preguntas internas, expectativas, comparación, balance del año, ¿no? Pero eso ocurre porque nosotros le asignamos un peso emocional. Si culturalmente no lo celebraras, probablemente esa fecha no cargaría la misma presión. Entonces, fíjate cómo tal vez no es el día en sí lo que pesa, sino la historia que nosotros estamos contando alrededor de él. Por ejemplo, si tú contaras cada año que tú estudias en la universidad o cada año que tú duras en el trabajo y tú celebras un aniversario de tu trabajo o de tu estudio académico, y esto fuera una celebración compartida, pues quizás sería totalmente distinta la vivencia que tú tendrías de estos eventos. Pero como pues no son celebrados socialmente y tú no sueles incluirlos en tu día a día ni los pones en las redes sociales, no hay tanto que pensar o significar alrededor de eso, ¿sí? Entonces, lo importante es que podamos entender la diversidad de este concepto del cumpleaños, porque desde ahí se abre una reflexión que es
mucho más honesta contigo para conocerte y entenderte mejor que, wow, cuánto alivio proporciona. El otro día yo conversaba con mi psicóloga y veía cómo hay relaciones, por ejemplo, que han evolucionado muchísimo en mi vida, ¿no? Y en gran medida la evolución de estas relaciones se debe a que yo he hablado de esos vínculos, que les he prestado atención. ¿Y qué implica eso? Pues que me he abierto a la experiencia de conocer a esas personas, de entender cómo son, de aceptarlas tal cual son. Pues eso mismo es lo que puede pasar contigo si tú te das a la tarea de conocerte un poco más desde diferentes lugares y desde diferentes temas, sabiendo qué es eso que tú opinas, que crees y cómo te hacen sentir diferentes aspectos de la vida, y cumplir años es ese evento anual al que estamos expuestas mientras estemos vivas. Entonces, pues, ¿qué significado queremos darle a el cumpleaños? Y cuando hablo del cumpleaños como un significado, por ejemplo, nosotros nos vamos a la Real Academia Española, que a mí me encanta citar porque siento que es bastante sencillo y fácil de entender. Vamos a ver que cumpleaños no es más que el aniversario del nacimiento de una persona. O sea, no hay más objetividad que esa, ¿no? Al final se cumple un año más de vida desde el momento en el que tú naciste. Y vamos a irle metiendo sazón, batería de reggaetón a ese concepto, porque creo que hay dos elementos que se suman mucho al cumplir años, ¿no? Que son el crecer y envejecer. Y también vamos a revisar los conceptos que la RAE dice al respecto. Por ejemplo, de crecer, dicho de un ser orgánico, ir en aumento, o dicho de una persona, tomar mayor autoridad, importancia o atrevimiento, ¿no? Y yo creo que podríamos hacer como un mix de ambos, como crecer es ir en aumento de tanto la autoridad que tenemos, la importancia o el atrevimiento. Y yo creo que al final ese crecimiento siempre se va a dar, de una forma u otra. Quizás para algunos es más notorio, para algunos es más lento, para algunos se precisa más, pero yo creo que todos tenemos el potencial de crecimiento. Creo que Carl Rogers, con su concepto de tendencia a la autorrealización, me regaló esa mirada, porque a veces creemos que la gente no cambia, que la gente siempre es la misma. Y yo creo que no. Quizás hay gente que se mantiene estable en el tiempo, pero es imposible ser la misma persona que tú eras cuando eras niño, a pesar de que tú, por ejemplo, conserves el juego o conserves em, la inmadurez o conserves el sentido del humor, pues de igual forma, o la inocencia o la ingenuidad, de igual forma, habrá experiencias que tú has vivido y que te van a sumar en mayor o menor medida. Y por último, el concepto de envejecer que la RAE propone, que es dicho de una persona o de una cosa, hacerse viejo o antiguo, em, que aquí yo sé que a muchas personas les cuesta, ¿no? Porque la palabra viejo o antiguo puede como generar cierto rechazo, pero creo que es importante mencionarla y permanecer por mucho tiempo. Creo que ese es el concepto más lindo de envejecer, que es la permanencia a lo largo del tiempo. Y creo que para mí, cumplir años está centrado en ese lugar. Y por eso el enfoque que he tenido a lo largo de los años, ¿no? Porque yo creo que cumplir años es una invitación a pensar, una invitación a mirarte. Yo recuerdo que cuando yo cumplí 18 años, para mí cumplir años significaba libertad. O sea, era poder tomar decisiones, poder beber alcohol, salir, usar mi cédula para entrar a un local, a bailar, sentirme independiente. Y eso era posibilidad, era crecimiento, ¿no? Y con el tiempo yo he visto cómo esa percepción ha ido cambiando según la etapa vital, eh, porque veo a personas a mi alrededor que piensan tan distinto, ¿no? Por ejemplo, personas mayores para quienes cumplir años se siente estar más cerca del envejecimiento, de la finitud, de preguntarse qué quieren hacer con el tiempo que queda, ¿no? Y creo que abrir esa reflexión sin huirle sienta las bases de un diálogo interno que es profundamente enriquecedor, porque cuando yo cumplía esos 18 em, y el año anterior, creo, una de mis mejores amigas cumplía sus 18, lloraba. O sea, yo tenía 17
y yo la veía a ella llorando porque ella estaba cumpliendo 18 y ella no quería cumplir 18 por todo lo que para ella implicaba. Y yo recuerdo haberme sentido como tan extrañada y con tanta dificultad para entender, ahora la entiendo, ¿no? Pero en ese momento me costaba, era como que yo estoy deseando tener 18 y, y bueno, creo que ese abanico de posibilidades es precisamente lo que hace que nosotros podamos ver esta fecha desde un lugar distinto, ¿no? Porque tiene que ver con también las expectativas que nosotros cargamos. Y eso es lo que pone sobre la mesa el cumpleaños. Cada edad viene cargado de deberías, de dónde tendrías que estar, precisamente por ser una celebración social, ¿no? De lo que ya deberías haber logrado supuestamente. Y al final eso va a estar muy relacionado con cuánto te exiges, cuánto te validas, cuánto te permites reconocer tu propio camino. Y yo recuerdo que cuando era niña decía con total seguridad que a los 25 iba a estar casada. Y cuando llegaron los 25, o sea, yo no estaba ni cerca de tener pareja. Y ese momento fue una gran oportunidad para revisar algo importante, ¿no? ¿Estas expectativas son realmente mías o son heredadas, culturales, impuestas? Y esa fue la pregunta porque yo justo estaba terminando de estudiar el máster en estudios de la mujer, un máster que estudia precisamente cómo el hecho de ser mujer ha influido históricamente en la forma en que vivimos, trabajamos, nos educamos, enfermamos, migramos, nos relacionamos y vemos el mundo. Entonces, cumplir años en ese momento, para mí, ¿no? Recién habiendo estudiado la historia de todas las mujeres de las civilizaciones, como, o fue em, como muy, o sea, me abrió muchísimo la mente, porque al final cumplir años a nosotras las mujeres nos da em, espacio para cuestionar muchas cosas, ¿no? Y el espacio que brindo en este podcast y que espero que tú tengas en este episodio es a mirar tu cumpleaños y cada vez que cumplas años, si vas a cuestionar, a reflexionar, a pensar, a hacerlo sin juicio y dejar de pensarlo como una meta, ¿no? O como un lugar al que llegar, sino más bien como un recorrido. En Beauty Value, yo siempre hablo de esto y hace poco fue Organize Yourself y yo siempre digo, es válido ponerse metas, pero más importante que la meta es el recorrido. Y el cumpleaños es como este evento, ¿no? Que te permite hacerte preguntas de cómo llegué hasta aquí. Me disfruté el camino, me saboreé el proceso y creo que es importante que te las hagas, independientemente de si te gusta o no te gusta el cumpleaños. Y aquí abro como la puerta a esta oportunidad, ¿no? Te guste o no te guste celebrarlo, creo que es un gran momento para tener una conversación honesta contigo. Porque a veces se nos va la vida en automático y quizás entiendo que las personas que escuchan este podcast, o sea, mis beauties, son personas a las que les gusta cuestionarse, reflexionar, pensar, pero quizás alguien nuevo llega a este podcast y a este episodio em, y de repente no se ha dedicado un momento a pensar. Pues el cumpleaños puede ser ese momento, ¿no? Y no tiene que ver con una gran celebración el cumpleaños, o sea, no tiene por qué ser una gran celebración. Aunque celebrar es importante, puede ser ese momento para tú eso, hacerte esas preguntas y responderlas y desde ese lugar celebrarte, porque también existen muchas formas de celebrarse, ¿no? Y creo que aquí quiero hacer un inciso, porque suele haber mucha duda cuando yo hablo de la palabra celebración con mis pacientes, con mis beauties, cuando yo mando a celebrar o recomiendo celebrar, la pregunta es, pero ¿cómo lo hago, no? Porque tenemos muy asociado celebración con globos, con música, con fiesta, con personas. Y no, o sea, tú te puedes celebrar tú misma. Tú te puedes celebrar a ti teniendo una invitación, una cita contigo a hacer algo que tú disfrutes, a hacer algo que te guste, a hacer algo que te llene. Y eso puede verse como tomarte una taza de té contigo o sentarte a ver una serie que tenías semanas queriendo ver. No sé, name it. Ponle tú la actividad que tú quieras, ¿no?
pero creo que celebrarse es importante y si no te gustan las celebraciones porque no te gusta el cumpleaños, encontrar esas otras formas simbólicas de tú regalarte ese momento. De hecho, Ángela Español, a quien admiro muchísimo, una educadora dominicana con muchos años de experiencia y creadora de maestros extraordinarios, ella explica algo muy poderoso y es que celebrar los cumpleaños de los niños les permite sentirse protagonistas, queridos, especiales. Y ella dice que es súper importante regalarle a cada niño esa oportunidad cada año, por más pequeño que lo hagas, dentro de tus posibilidades, pero eh, honrar a ese niño haciéndole saber que su vida se celebra y que cada nuevo año, eh, pues es una oportunidad para agradecer, ¿no? Y que su existencia se agradece. Y yo creo que eso resignifica tanto lo que es crecer porque, pues dentro de las personas que quizás no celebran su cumpleaños, no tuvieron esas celebraciones o no se les dio esa importancia a esa celebración. Y yo creo que eso deja una huella importante, ¿no? Que de adultos nos va a permitir seguir celebrándonos o no, pero también soltar las expectativas irreales sobre dónde deberíamos estar y quizás haría más fácil el celebrarnos, al menos los cumpleaños, ¿no? Porque no es lo mismo celebrarte los 30 años, porque llegaste a ellos, estás viva, a eh, esperar celebrártelos porque tenías que, para los 30 en comillas, ¿no? Tenías que estar casada, con hijos, con mascota, con una casa, etcétera. Es un lugar muy diferente. Yo creo que es muy difícil para la mayoría de las mujeres celebrarse, porque históricamente los espacios que hemos tenido para celebrarnos han sido pocos, ¿no? Porque em, eso, históricamente hemos estado como en otro lugar de la historia y no necesariamente como protagonistas, aun cuando hubiésemos sido la persona que escribió el libro o la persona que lideró o apoyó o cuidó una batalla. Entonces, creo que aunque estamos en el siglo XXI, y tú vas a decir, Eva, esa no es verdad en este momento, pues históricamente fue así. Y nosotros, los seres humanos, formamos parte de la historia que tenemos. Y por eso me gusta hacer conciencia de dónde venimos para entender un poco más por qué actuamos de la forma en la que actuamos, ¿no? Y precisamente esos lugares que nos han colocado en una posición más pasiva, más de no ser protagonista, han hecho, yo creo que nosotras idealicemos eventos y esperemos que otras personas hagan por nosotras las cosas, ¿no? Em, y por eso ha estado por muchos años la creencia de que tiene que venir un hombre a salvarte, de que tienen que mantenerte, de que alguien tiene que rescatarte y asimismo de que alguien tiene que sorprenderte, celebrarte el cumpleaños. Y yo creo que eso implícitamente hace que muchas veces no podamos celebrar nuestros cumpleaños de una manera grata porque estamos a la expectativa de que alguien más venga a hacer eso por nosotras, cuando en realidad tú podrías hacerlo por ti. Yo recuerdo que hace muchos años mis cumpleaños eran un motivo de mucho sufrimiento, porque yo siempre me quedaba esperando que el cumpleaños se viera de una forma que estaba en mi mente, pero que en la realidad no podía ser porque yo no se lo contaba a nadie. Yo esperaba que mágicamente la gente me sorprendiera. Y ojo, es normal, ¿no? Que uno fantasee con cosas y que uno sueñe cosas que quizás no son am, lo más real y objetivo, ¿no? Fuimos criadas en un mundo de fantasía, de Disney, de los cuentos de hadas, de los cuentos de princesas. E inclusive, si ustedes vieron la película 13 Going on 30 o si yo tuviera 30, pues todo empieza en un cumpleaños. Una niña de 13 años, spoiler alert del tamaño de una catedral, una niña de 13 años que desea ser adulta y de repente despierta con 30 años. Entonces, fíjense cómo alrededor del cumpleaños hay mucha expectativa, mucha carga fantasiosa. O sea, es normal que tú te hagas una idea. Ahora, lo que ya no es normal de adultas es que nosotras pensemos que la gente puede leer nuestra mente y que puede adivinar lo que nosotros estamos pensando sin que nosotras lo digamos. Entonces, creo que también abre la puerta el cumpleaños para que seas honesta contigo y te preguntes qué es lo que quieres, cómo lo quieres y si tú quieres que alguien lo haga por ti, se lo digas a la persona o a las personas. Y si no,
si eres más controladora o te gusta tener más el control, pues hazlo tú. O sea, celebra tú ese cumpleaños y ármalo de la forma en la que a ti te parece que lo quieres, ¿no? Porque yo sufría muchísimo en esa época, como deseando que mi cumpleaños se viera de una forma en particular. Y luego el otro cumpleaños que recuerdo muchísimo en mis 20 que les conté, creo que ya varias veces en el podcast, donde yo invité a un gentío porque para mí era cool que tú pareciera que tuvieras muchísimos amigos y al final mis verdaderos amigos estaban ahí como que, ¿quién es toda esta gente? Y se fueron antes de que la fiesta terminara y yo me tuve que quedar con gente que yo no conocía tanto solamente porque estaba viviendo una movie. Entonces, qué importante es, y ojo, esto es parte del proceso de madurar, ¿no? Es decir, era lo propio de esa época. Y te comparto estas reflexiones para que tú también puedas reflexionar y ver desde qué lugar tú te estás ubicando en el cumpleaños. Y cómo de alguna forma ese concepto probablemente habrá evolucionado, así como mi concepto ha evolucionado al día de hoy. Para mí cumplir años es un encuentro conmigo, ¿no? O un encuentro contigo, en el caso de tu cumpleaños. Lo que a mí más me gusta de cumplir años hoy es la posibilidad de conocerme mejor y de poder conectar con esa escucha, porque para cada cumpleaños yo me pregunto, a ver, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero que sea? ¿Qué me gustaría estar haciendo? ¿Con quiénes me gustaría compartir ese día? ¿Qué quiero agradecer? ¿Qué estoy celebrando, no? Y desde ese lugar hacerlo muy consciente. Para mí el cumpleaños es como abrir el closet. Tú miras todo lo que está ahí, lo que usas, lo que ya no te queda, lo que te acompaña desde hace años. Y desde ese lugar, pues, cada año te va a dar la oportunidad de conocerte un poquito más que el anterior, de identificar patrones que se repiten, de reconocer tus fortalezas, de aceptar tus debilidades, pero sobre todo de qué tienes en este momento de tu vida, qué sí has logrado hasta este punto, qué te gusta de la vida que tienes, qué te hace sentir plena, realizada, satisfecha, ¿no? En lugar de ver a ese número, porque yo voy a cumplir 36, por ejemplo. Entonces, en lugar de ver el 36 como, ¿qué me había yo proyectado para los 36? No, 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 no. Ese no es el ejercicio. El ejercicio es, ahora que tengo 35 y voy a cumplir 36, es, ¿qué tengo? ¿Qué sí tengo? Y si miro hacia atrás, ¿qué es todo lo que he construido para llegar hasta aquí? Es desde ese lugar que creo que es súper importante mirarlo, ¿no? Porque al final nosotras conocemos muchísimo de las personas que amamos. Nosotros sabemos qué les molesta, qué les gatilla, qué necesitan y estamos ahí hasta para celebrarle los cumpleaños o darles regalos a personas que amamos. Pero tú te conoces a ti con esa misma profundidad. Es decir, sabes a ti qué te molesta, a ti qué te gatilla, qué necesitas, qué quieres de regalo, cómo quieres celebrarte. Y así cada cumpleaños es una oportunidad para acercarte más a ti. Y yo creo que ese para mí es uno de los regalos más grandes. A pesar de ser incómodo y de que puede llegar a ser aterrador, también es muy satisfactorio el poder sentarte contigo. Y, y bueno, yo quiero dejarte un ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso, precisamente para que te sientes contigo. Y te invito a escribirte una carta a ti misma. No tiene que ser larga, o sea, no tiene que ser, em, no sé, un libro ni una enciclopedia. Yo creo que es muy importante, o lo más importante es que tú seas honesta. Y como nos recordó Mache en Manifestación Conciencia, la estructura de la carta es saludo, desarrollo y despedida. Ella lo mencionó como introducción, desarrollo y cierre, pero yo le pongo el saludo y despedida. O sea, tú te vas a saludar y te vas a despedir de ti. Y en el desarrollo de esa carta, para mí es súper importante que tú te cuentes qué aprendiste este año, qué fue lo que te dolió, qué lograste, qué hiciste para trabajar en esa herida que te dolió. ¿Qué quieres cuidar este próximo año? ¿Qué es eso que tú deseas cumplir y qué vas a hacer para cumplirlo? Y que sea una carta vulnerable, auténtica, pero recuerda que es solo para ti. Y desde ese lugar yo creo que es mucho más fácil permitirte ser honesta por más cringe o vergüenza que pueda darte, porque sí, señores. Señoras y señores, hablarse a uno mismo puede dar cringe, puede dar vergüenza y es totalmente válido,
pero creo que a veces hay que romper esa pared, ¿no? Y permitirnos hablarnos a nosotras. Entonces, si tu cumpleaños no te gusta, es totalmente válido. Y te invito a hacer el ejercicio también de responder por qué no te gusta. E incluso tú puedes hacerte esta carta em, desde tu cumpleaños, aunque no te guste. O sea, todas las invitaciones que yo estoy haciendo, tú las puedes hacer porque al final son ejercicios simbólicos que tienen que ver con hablarte a ti, con responderte preguntas. Fíjate que no te estoy mandando a celebrar una fiesta. En ningún momento te estoy diciendo, agarra, arma tu presupuesto, reserva un espacio y empieza a mandar invitaciones. Para nada. O sea, porque al final cumplir años es tan personal y tú tienes que encontrar qué es lo que funciona para ti, se siente bien contigo. Y puede no gustarte el cumpleaños, pero yo creo que tú te debes a ti el responder la razón por la que no te gusta. O sea, tú mereces identificar qué es lo que de ti se incomoda cuando llega tu cumpleaños, para que tú lo sepas, para que lo tengas consciente, porque creo que eso te acerca a conocerte más a ti. Si tú no resuenas con esa fecha te parece poco interesante, oye, qué importante que tú respondas. ¿Por qué? Porque no me parece interesante, ¿no? Así como podrías decir, no sé, déjame ver que no me resulta interesante a mí. Am, no sé, el subsuelo. O sea, ¿qué hay en el subsuelo? No es algo que me llame la atención ni me resulte interesante. Pero yo puedo responder por qué. Oye, mira, porque mi interés está puesto en otras cosas. Hay cosas que me gustan más. Lo que está pasando debajo del subsuelo ahora mismo no es un problema en mi vida. Entonces, pues, no estudié geofísica, no entiendo mucho qué pasa debajo. Yo sé que hay unas capas en la Tierra, pero ahora mismo ese no es un tema que sea de mi interés. Y puedo responder ese por qué porque mi atención se está centrando también en otras cosas que sí son de mi interés. Las manualidades, restaurar muebles viejos, eh, tener una mascota, qué sé yo. O sea, las cosas que resuenan conmigo en este momento son mi porqué, son mi razón. Entonces, bueno, pregúntatelo tú para que te conozcas un poquito más. Cumplir años no tiene que verse de una sola forma, no hay una manera correcta de hacerlo, no tienes por qué postearlo, no tienes por qué subir una foto de cumpleaños cada año ni hacerte una sesión fotográfica, pero sí creo que mereces agradecerte la vida, agradecerte que estás aquí hoy, que te has permitido cumplir otro año, que, que has recorrido un camino que probablemente tuvo tropiezos, dificultades y que te permitió llegar hasta aquí el día de hoy. Y si te gusta que te feliciten, si te gusta que ese día la gente te celebre, dile a la gente que cumples años. O sea, públicalo en tu Facebook, en tu Instagram, en tu WhatsApp. Para eso son las redes sociales, pero no te quedes esperando o pensando que la gente es adivina y va a saber aquello que está en tu mente. Trata de aterrizar el cumpleaños a la realidad. La gente no va a hacer algo por ti que no sabe que tienen que hacer. Y en ese sentido, bájale las expectativas y quítale, ¿no? Como esa carga que quizás está teniendo esta fecha alrededor de lo que otros tú quieres que hagan por ti y empieza a hacer por ti aquello que tú necesitas y quieres. Te lo mereces. Y quédate con aquello que resuene contigo, abraza eso que te haga sentido y suelta lo que no. Gracias por acompañarme en este episodio tan especial y tan personal para el cual ya tendré 36. Si este episodio te tocó de alguna manera, por favor, mándame un DM con tu parte favorita que me encantará leerte. Te mando un abracito sentido. Si estás de cumpleaños, pues felicidades en tu cumpleaños y será hasta la próxima. Bye bye. Este episodio de Más Auténtica Podcast llega a ti gracias a Beauty Value, un espacio creado para acompañarte a conocerte mejor, organizar tu vida con intención y construir procesos más amables contigo misma.